Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es un Desconocido Japón, espero que se encuentren muy bien. Y bueno, el día de hoy les traigo un video que creo que va a ser muy interesante para la mayoría de ustedes y quizás molesto para algunos cuantos y especialmente quizás para quien creó el video. Hace unos días recibí una notificación de que alguien me dejó un mensaje, un comentario en uno de mis videos. Me preguntaba sobre qué opinaba, qué tan cierto y verídico era un video que habían subido en internet, en YouTube, que lo habían titulado La cruda realidad de conquistar japonesas siendo latinoamericano. Así que pues me fui a ver el video, estuve escuchándolo y bueno, finalmente decidí comentar sobre él. Así que aquí está mi reacción y a la vez yo diría que mi opinión. Pues según él, la clasificación que les dio a las mujeres ahí de chuchitos, no sé, chuli, manamis, tanakas y no sé qué tantas nakas. Bueno, pues sinceramente chicos, me parece una tontería. Y les diré por qué una tontería. Porque realmente ese tipo de tanakas, manamis, chichinakas, no sé, ya se me olvidó los nombres. Ah, sí, las Gaijin Hunter, que también se ha escuchado mucho. Vamos a ser honestos chicos. Ese tipo de personas existe en todo el mundo, no es exclusivo de Japón. Pero me parece que la sociedad tiene una gran obsesión por la sociedad japonesa. Sobre todo porque creo que la sociedad japonesa ha sido una cultura bastante cerrada al mundo exterior, muy conservadora y pues ha sido atractivo. Realmente les pongo un ejemplo chicos sobre esto. Las famosas Gaijin Hunter de Japón pues no son también algo exclusivo de Japón. Esto pasa en todo el mundo. Yo por ejemplo estuve en México y lógicamente visité algunos lugares turísticos y esto seguramente pasa en muchos otros lugares turísticos del mundo, posiblemente en unos más, en otros menos, pero lo que siempre te encuentras es que en este caso, en mi experiencia, si tú te metes a utilizar la aplicación Tinder, que hoy en día es muy común en todo el mundo y que sabemos que Tinder no lo usan para buscar novios y novias, simplemente lo usan para remojar el chango, como dice aquí el youtuber pues ¿qué pasa? Llegas a estos lugares y las chicas pues te las encuentras que todas están buscando algún extranjero, están escribiendo en inglés, no están interesadas en las personas locales. Y supongo que lo mismo pasa con algunos hombres. Así que ese tipo de mujeres también se les podría denominar Gaijin Hunter. Hay que aclarar una cosa aquí chicos, que el Gaijin Hunter no necesariamente significa que sea una chica que está tras uno y tras otro extranjero simplemente con la idea de buscar cómo remojar el chango, como dice aquí, Japón desconocido. Pues claro que no chicos, no es necesariamente que está buscando eso, simplemente es una persona interesada en algún extranjero pues para algún noviazgo, para algo más, incluso como para casarse a futuro con él. Vamos, una persona que le gusta un extranjero simplemente, y que le guste un extranjero no significa que por ello va a aceptar a todos los extranjeros que se le atraviesan en su camino. Miren, yo creo que la mayoría somos también Gaijin Hunters, porque muchos están tras mujeres rubias, mujeres europeas, mujeres rusas, en este caso mujeres japonesas. Simplemente son preferencias, eso es todo. Hay hombres que les gustan extranjeras, mujeres que les gustan extranjeros, solamente es eso. Ahora también sobre el mamakatsu, papakatsu, que también lo menciona, también no es algo exclusivo de Japón. Eso simplemente lo exclusivo sería el nombre porque está en japonés, pero la forma de actuar y la forma de pensar existe en otros países, existe mucho en Estados Unidos, allá se les llama Golden Diggers, en español sería algo así como cazadoras de fortunas, y también no es una tendencia nueva, es algo que ya ha existido desde generaciones atrás, quizás desde la generación de tus abuelitos, solo que como estamos aprendiendo y explorando la vida todavía, pues nos parece algo novedoso, y ahora con el internet pues es más fácil encontrar ese tipo de personas. Ahora en este viaje que hice hace poco pues también me encontré muchísimas chicas que comentaban ahí que están buscando a alguien más grande que les dé dinero, que están dispuestas a salir y hacer algo más como remojar el chango a cambio de que les den dinero, alguien que les solvente sus gastos, ya sea solamente para gastar en cosas que quieran o otras porque necesitan aprovecharlo para sus estudios. Por la razón que sea, yo ya sabía este tipo de personas ha existido siempre, pero no es nada extraño, no es nada novedoso que solamente ocurra en Japón. También tuve vecinas que hacían exactamente lo mismo. No todas, pero es algo que ha estado ahí siempre en todas las culturas, en todas las sociedades. Unas más discretas y otras no tanto. Incluso alguna vez viví durante 2 años en un pueblito donde era muy común que chicas muy jóvenes, incluso de bachillerato, preparatoria, no sé, 15, 16 años, salían con hombres de más de 30 años, 40, 50, algo que para mí pues en mi ciudad no era tan común.
pero en este pueblito parecía ser algo completamente normal. Y bueno, para cerrar esto, chicos, en general todos los tipos de mujeres que él ha mencionado ahí existen en cualquier lugar del mundo, madres solteras, madres dejadas, y creo que las madres divorciadas o dejadas con un hijo, yo no creo que para ninguna de ellas la vida sea fácil. Creo que para todas las que están solas cuidando hijos y necesitan trabajar, la vida siempre va a ser difícil, estén donde estén. Claro, habrá lugares donde la vida va a ser más difícil todavía. Y sobre todo también para buscar parejas, porque yo creo que muchos hombres pues nada más no van a querer nada serio con ellas, solo pasar un buen momento. Desgraciadamente así es. Y ya llegando a este punto, chicos, viene la parte más interesante. Entonces, en general, las mujeres en Japón son así como él ha mencionado. Como te acabo de decir, existen en todo el mundo, pero que existen ese tipo de mujeres, yo pues te puedo decir que sí existen. Sobre todo en ciudades muy grandes vas a encontrarte siempre todo ese tipo de personas. Si vives obviamente en un rancho con un burro pardo y una vaca flaca, pues no vas a ver nada de eso. Pero si vives en una sociedad llena de personas donde hay millones, pues va a haber todo tipo de personas ahí. Visita Nueva York, vete a Berlín, vete a Australia, Brasil, donde tú quieras, pero que sean ciudades pobladas, y vas a encontrar todo tipo de personas. Así que también aprovecho para mencionar el otro video que le llamó Tokio la ciudad del pecado. Pues yo creo que cualquier ciudad grande es una ciudad llena de pecado. Bueno, esto de pecado me parece exagerado, a menos que seas una persona que vive en un convento. Es un tipo de vida totalmente normal, porque al final de cuentas, chicos, cada persona decide lo que quiere hacer con su cuerpo y su vida. Y yo creo que si una chica y un chico se encuentran y los dos sienten que pues pueden pasar un momento agradable, pues está perfecto. Lo que no es perfecto es que uno simplemente abuse del otro sin la autorización de la otra persona. Para finalizar mi opinión o mi video reacción hacia este video, y espero quede satisfecha la respuesta, pues básicamente las personas somos lo mismo, no importa tu nacionalidad, color de piel, ojos, altura, complexión de cuerpo, color de cabello, en esencia somos iguales, sin importar el idioma que hables. Te vas a encontrar personas buenas, personas malas, es exactamente lo mismo. Así que mi sugerencia es no idealizar a las personas por ser de tal nacionalidad, por ser de tal país. No hay que pensar que son mejores, son peores. La sociedad puede ser diferente, sí, pero eso es por las reglas, como les comenté, así como la educación. Entonces, si alguno se siente desilusionado porque pensaban que las chicas pues son como en el anime, muy tímidas, muy virginales, ya saben, el estereotipo de la mejor mujer que hacen en las animaciones o en los dramas. No, chicos, eso no es así. A lo mejor sí existen algunas personas que se parezcan a eso, pero también recuerden, depende mucho la edad también de la persona con la que estás tratando, y sobre todo en lo que está interesada la otra persona, porque eso es muy importante. No puedes querer obligar a una persona que se interese en ti solamente porque tú estás interesada en ella. Así que, chicos, para mí realmente no existe ninguna cruda realidad de ser latinoamericano en Japón o en Europa, África, donde sea. Yo he visto personas japonesas que andan con alguna otra persona que quizás en nuestros países no sería aceptado por ser, no sé, una persona de piel oscura, una persona más nativa que quizás otras personas. Así que ahí está lo que les quería comentar, espero que queden satisfechos. Y como les dije una vez más, cada uno cuenta su experiencia. Al final de cuentas, no somos sociólogos. Habrá quienes estén de acuerdo con lo que digo yo, habrá personas que estén de acuerdo con lo que dice él. Nadie tiene la verdad absoluta. Pues bien, si te gustó el video, compártelo, dale un like, comenta, dime tú qué opinas sobre esto. Si eres nuevo, te invito a suscribirte al canal, comentar, activar las notificaciones, darle like. Nos estamos hablando y viendo. Hasta pronto. Chao. Bye.